Bienvenidos a este programa de radio que se llama Hagamos Historia, Hagamos Cuarentena. El tema de hoy es el ascenso al poder 1943-1946. Para ver este tema tenemos que ver qué sucedía en el contexto nacional hacia 1943. Tenemos que pensar que el periodo anterior, la década infame, había concluido gracias a un golpe militar, netamente militar, donde un grupo de generales, donde los más reconocidos fueron el general Rawson, Ramírez y Farrell, dieron un golpe de Estado debido a que en el periodo anterior la democracia estaba puesta en jaque debido al fraude electoral constante que se había dado para las distintas presidencias. Estos militares buscaban restablecer el concepto democrático y así entonces fue su accionar para tomar el poder. El nuevo presidente fue el general Rawson. Sin embargo, muy pocos días después, por un movimiento interno hacia las puertas de lo que era el ejército, un grupo de oficiales le dio un golpe de Estado y colocó al general Ramírez como nuevo presidente de la Argentina. Este grupo fue el conocido Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, que fue una logia secreta del ejército, conformada por, obviamente, integrantes militares, pero generalmente de bajo rango, coroneles, tenientes, mayores, algunos pocos capitanes y generales. Podemos entender que, si bien no tuvieron un gran protagonismo en el golpe de Estado, sí participaron de él y tuvieron un rol secundario. Pero lo que tenemos que entender es que cuáles eran las grandes ideas de este grupo, esta logia secreta: el nacionalismo, es decir, la defensa de la patria, de la idea nacional desde todo punto de vista, y el anticomunismo, es decir, la revolución bolchevique, allá lejos en 1917, era el origen de todos los males del mundo, como también la Unión Soviética, la cual enfatizaba el comunismo. Eran un enemigo a vencer. ¿Cuáles eran los grandes referentes de esta logia? Lo tenemos a Pedro Ramírez, Edelmiro Farrell y a Juan Domingo Perón. Como dijimos, el GOU tenía ideas nacionalistas y la gran principal que poseía era la defensa nacional, es decir, que el Estado, bien, no solamente desde los militares, sino también desde los políticos, tenía que ser acompañado por la sociedad civil para defender a la nación. Por eso concebían que esta idea, este valor, tenía que ser irradiado por todos, tenía que ser tomado por cada uno, para así plantear una nación en armas, es decir, defender la soberanía nacional desde todo punto de vista. Para ello, creían que era necesaria la intervención del Estado, es decir, que el Estado tuviera un rol protagónico para que se promoviera esto en la sociedad civil. Por un lado, planteaban que la independencia no solamente tenía que ser política, sino que también tenía que ser del tipo económico. Por eso planteaban una soberanía económica, es decir, que la Argentina no dependiera de ningún otro país, ni de préstamos, ni de unas relaciones comerciales desfavorables, para poder lograr un desarrollo y una economía productiva. Por eso planificaban y tenían en sus mentes que debía llegarse a la autonomía industrial, cosa que tomaban el ISI, ese modelo productivo industrial por sustitución de importaciones, y debían y querían profundizarlo. La otra pata de todo esto era que el Estado tenía que ser un asistente social, es decir, debía entrometerse más entre las relaciones laborales para que no existieran los conflictos, como también encargarse justamente de su salud. ¿Por qué? Porque si los trabajadores estaban sanos y contentos y por el otro lado podían acceder a trabajos gracias a esta soberanía económica, se preveía y se prevenía lo que era el conflicto social, es decir, la lucha de clases. Lucha de clases cuando los trabajadores estaban descontentos, que justamente en Rusia en 1917 provocó lo que fue la Revolución Rusa. Por eso no querían que ese conflicto social despertara el peligro rojo, es decir, el comunismo, en la sociedad argentina. Por eso esta idea de la defensa nacional era justamente un gran objetivo que tenía el GOU para relacionar estas ideas de nacionalismo y anticomunismo para poder terminar
con lo que era el conflicto de clases, el conflicto de los trabajadores contra los patrones en la Argentina. La Argentina, como en tiempos anteriores, en la Segunda Guerra Mundial, había estipulado una posición neutral, cosa que el gobierno militar mantuvo hasta finales de la guerra. Este gobierno militar, como dijimos, había aparecido, había tomado el poder justamente para defender la democracia. Sin embargo, gran cantidad de militares y ministros que pertenecían a este nuevo gobierno eran adherentes al fascismo y al nazismo, es decir, concepciones totalmente en contra de lo que era la democracia y hacia lo que era el totalitarismo, es decir, una persona que tuviera todo el poder, de una sola nación. Sin embargo, este gobierno militar fue presionado, no solamente por contactos con los Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos tenía lazos comerciales con la Argentina, sino también por parte de la oposición política, las cuales justamente querían que se abra el juego democrático y que terminara este periodo militar de transición. Por eso, frente a esto, Pedro Ramírez desistió de su posición neutral y fue influenciado a apoyar al bloque de los aliados. Hecho esto, los grupos militares del GO, descontentos con la decisión del presidente, hicieron y provocaron la destitución del general Ramírez, haciendo que asumiera Edelmiro Farrell. A todo esto tenemos que centrar un poco la atención en quién era Juan Domingo Perón. Todos más o menos conocemos algo de él, por lo que hemos escuchado, porque hoy en día es mencionado bastante, porque hoy en día sabemos que existe un grupo político que es el peronismo, y que el peronismo está bastante fragmentado y demás, pero tenemos que ver los orígenes de este militar. Como dijimos, Juan Domingo Perón fue un militar de carrera, es decir, hizo la formación en el ejército y se logró convertir en coronel. Primero actuó como profesor en la Escuela Superior de Guerra, trabajó como profesor de historia, también fue agregado en Chile, que es un puesto militar en el cual se encarga de la defensa de alguna sede argentina en ese país. Tenemos también que en los años 39 y 40, Juan Domingo Perón fue enviado a la Italia fascista para formarse, para incorporar ideas de esa idea política, ese régimen, militar que había puesto Mussolini en Europa. Y también podemos decir que Perón pertenecía a esta corriente política que ya había aparecido en los años 30, al nacionalismo católico. Perón era un fiel creyente de las ideas nacionalistas, como también de la Iglesia Católica Argentina. Perón, en este reparto de puestos ocupado por militares en la presidencia de Ramírez, va a ser designado por pedido propio en el Departamento Nacional del Trabajo, un lugar del Estado que para ese entonces tenía muy poca importancia, no tenía grandes influencias en el gobierno y se encargaba obviamente de las relaciones laborales entre los trabajadores y sus patrones, y por la cualidad de departamento no tenía un gran presupuesto ni nada de ello. A partir de Perón, en base a sus influencias, en base a sus visiones, propuso al presidente que se transformara en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Así lo logró, y este departamento, que se transformó en secretaría, obtuvo no solamente mayor protagonismo en la política, sino también mayor presupuesto, pero lo interesante acá es que esto, que ahora se encargaba no solamente de las relaciones laborales, también se iba a encargar de la salud de los trabajadores, es decir, de buscar un ámbito cómodo, y que no se produjera, como la propuesta que hacía el GO, que no se produjera la lucha de clases. Por eso, gracias a esto, Perón va a tener gran relación con el movimiento obrero y así tener que dialogar bastante con lo que eran los sindicatos, que justamente organizaban y agrupaban los trabajadores y justamente sus propuestas e intereses. Así, gracias a Perón,
se va a cambiar la relación que existía entre el Estado y los sindicatos. Una relación que desde años antes de los años 30 incluso, el Estado y los sindicatos tenían una relación netamente conflictiva, donde el Estado lo que hacía era poco escuchar los reclamos sindicales, actuando en represión e incluso disolviendo no solamente manifestaciones, sino incluso sindicatos. Y por el otro lado, los sindicatos tenían una actitud bastante combativa, estableciendo huelgas, manifestaciones e incluso atentados frente a entidades públicas, como también a empresas o empresarios. Con Perón y con la transformación del departamento en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la relación va a tornarse a negociadora, es decir, el Estado y los sindicatos iban a negociar por un bien común. ¿Cómo? Perón lo que iba a establecer y era buscar eran beneficios a los trabajadores y así indirectamente el Estado iba a tratar de limpiar, entre comillas, todo rastro comunista que pudiera existir en los sindicatos, principalmente dejando de lado en las negociaciones a sindicatos que estaban al mando del Partido Comunista, ¿bien? Las ideas obviamente paupérrimas, detestables, que el GO entendía. Así entonces, los sindicatos y el Estado van a empezar a generar una alianza que ese estrecho de manos iba a ser Perón y por lo tanto Perón iba a ganar poder, ¿bien?, desde los grupos populares. Con la presidencia de Farrell en 1944 a 1946, Perón primero va a ser elegido como el ministro de Guerra y luego, poco tiempo después, va a ser electo como el vicepresidente de la nación. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cómo no solamente su poder que fue ganando gracias al movimiento obrero, sino que las peticiones, ¿bien?, de estos sectores iban a tener muchísimo más oído, ya que el representante de esta secretaría no solamente ocupaba ese rol, sino que era el vicepresidente de la nación. Así, esta fuerza que tuvo Perón, este poder hacia el dentro del Estado, como también con el poder social, digamos, en base al apoyo de los grupos populares, pudo lograr transformaciones. Pero acá tenemos que hacer un paréntesis y entender que estas ideas en realidad no fueron ideas de Perón, sino que fueron ideas del Partido Comunista, del Partido Socialista, que años antes venían luchando por estas victorias, es decir, por estos logros que no lo pudieron hacer en esos tiempos y Perón los retomó en este tiempo de la historia y los pudo lograr. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de ellos? El estatuto sindical, es decir, que el Estado reconoce a las entidades sindicales como oficiales, donde incluso les da privilegios para que organicen lo que son las obras sociales y a partir de allí entonces los sindicatos empezaron a tener mayor cantidad de adeptos debido a que así los miembros tenían, por ejemplo, esta conocida, bien, asistencia médica para sus adheridos. Después tenemos mejoras salariales y laborales, no solamente en la cantidad de dinero que empezaron a recibir los distintos trabajadores de los distintos rubros de la economía argentina, sino también ciertas condiciones para el cuidado, bien, de ellos trabajadores durante su jornada laboral. Así entonces se establecieron los convenios colectivos, es decir, convenios donde se estableciera el mínimo para poder pagarle a un trabajador de un determinado rubro, convenios donde se establecía entre los sindicatos, parte del empresariado y el Estado como negociador, aunque incluso el mismo Perón desde la Secretaría había tenido gran cantidad de resoluciones sin la intervención de los empresarios. Por otro lado, se había extendido el régimen jubilatorio, es decir, abarcando más trabajos y también cambiando las condiciones en lo que era la seguridad social, como así también en los años, aparece por primera vez el aguinaldo, es decir, este sueldo extraordinario pagado en dos partes, a mitad de año y a fin de mes, vacaciones pagas, ¿sí? Aparecen tribunales de trabajo para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patronales, y aparece por primera vez algo que fue reclamado de hace muchísimo tiempo, que fue el Estatuto del Peón, es decir, un documento que reglamentaba y reglaba los trabajos rurales, bien, como también
cuánto debía pagarse y cómo era el trato que debían recibir esos trabajadores. Así, con estas transformaciones, Perón no solamente ganó el apoyo de los trabajadores, como también así de los grupos populares, sino también que se ganó las broncas y enojos de las patronales, es decir, de los empresarios que pagaban los sueldos a esos trabajadores. Así llegamos a mediados de 1945, donde existía una gran oposición al general Perón. ¿Por qué? Las patronales, es decir, las personas, los empresarios que pagaban los sueldos, habían sido perjudicados en estas resoluciones porque las mejores para los trabajadores habían sido justamente mayores pérdidas a sus ganancias. Por otro lado, tenemos los sindicatos antiperonistas, debido a que Perón no negociaba con sindicatos que sus referentes fueran comunistas o socialistas muy relacionados al comunismo, e incluso eran perseguidos políticamente y apresados. Bien. Por otro lado, vamos a tener que todo este apoyo que ha recibido Perón y este poder que estaba construyendo empezó a ganarse el recelo, es decir, la envidia y el descontento de algunos grupos militares. Recelo político porque la idea de esta cúpula de militares, incluso del mismo presidente, tenían intenciones de llamar a elecciones, y la gran popularidad que tenía y el gran poder que tenía el general Perón, era obvio que al presentarse en las elecciones sería el nuevo presidente, y esas no eran las intenciones. Por otro lado, tenía una antipatía popular. Siempre los sectores militares se entienden a sí mismos como sectores de la élite, sectores distintos y diversos y apartados de las clases populares. Y Perón había venido a romper esa estructura, ese mito, bien, por ese gran apoyo popular que había logrado. Y por último, el otro problema que tenía Perón, visto desde los militares, era que a partir de ese año había empezado una especie de amorío, que luego obviamente se confirmó, con una actriz que se llamaba Eva Duarte, conocida por todos, después de todo este proceso político, social y económico, como Evita Perón. ¿Bien? Pero tenemos que entender que las patronales, los grupos militares y los sindicatos antiperonistas iban a ser los grandes opositores a Perón y su popularidad. Esta oposición a Perón se expresó cuando el 19 de septiembre de 1945, cuando se llevó a cabo la conocida Marcha de la Constitución y la Libertad, donde lo que promovían estas personas obviamente era la antipatía al régimen fascista, al nazismo, ¿bien? Y hasta incluso el populismo que podía despertar esta figura de Perón y así indirectamente verlo en el gobierno. Por lo tanto, tenemos que entender que esta marcha fue impulsada incluso desde adentro del gobierno, fue impulsada por dirigentes del Partido Comunista, como también algunos pequeños sectores del socialismo e incluso partidos más conservadores, bien, como lo eran el Partido Demócrata Progresista e incluso también algunos sectores del radicalismo. Todo esto hace, sumado a todo lo que ya dijimos anteriormente, que el 9 de octubre, bien, de 1945, esta presión, bien, y estas intenciones que tenía el gobierno de Farrell de correr del eje político a Perón, hacen que Juan Domingo deba renunciar a cada uno de sus cargos y así es encarcelado en la isla Martín García sin ningún tipo de porqué, es decir, sin ningún tipo de causa, pero así era la forma de correrlo de la política y volver y planificar un retorno a la democracia sin su gran peso político. El encarcelamiento del líder, es decir, de Juan Domingo Perón, va a traer justamente la reacción de los sindicatos, donde se van a negar a negociar con el gobierno, bien, de Farrell. No querían negociar con otra persona que no fuera Perón, ya que él era entendido no solamente como el secretario del Trabajo y Previsión, sino también como el líder de los trabajadores. Así van a empezar a haber agitaciones y movilizaciones, principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, como también hacia el interior del país, en fábricas y en barrios populares. Bien, tanto va a ser el descontento que la CGT va a llamar a la huelga general, ¿sí?, en todo el país para el 18 de octubre de ese mismo año. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era la liberación del líder, es decir, de Perón, y sabían que si Perón
era corrido de lo que era la política argentina de ese entonces, las conquistas logradas, es decir, los derechos de los trabajadores que gracias a Perón habían sido logrados, podían llegar a desaparecer. Cosa que en la historia mucho no se conoce y mucho no se sabe, pero el 12 de octubre de este año, día festivo y feriado en nuestro país, en ese entonces el Día de la Raza, los patrones, ya encarcelado Perón, no pagaron ese día feriado. Por lo tanto, eso fue una muestra de que las ideas que tenían la CGT como los trabajadores, de que Perón, al hacer corrido de la política, no iban a ser más respetados esas conquistas, fue y era cierta. Sin embargo, el 17 de octubre, el general Perón, ¿sí?, que había sido encarcelado en la isla Martín García, por la mañana tuvo que ser trasladado al hospital militar, obviamente en secreto para no avisar a la sociedad que había vuelto a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los rumores crecieron y corrieron y hizo que se empezaran a dar agrupamientos coordinados y espontáneos de sindicatos y trabajadores para marchar a la Plaza de Mayo. ¿Con qué? Con la exigencia de libertad a Perón, liberar al líder popular, ¿bien? Es decir, excarcelar al secretario y representante de los trabajadores. Esto fue este conocido 17 de octubre, donde es el hito, ¿sí?, el origen peronista, ¿bien?, donde aparece este movimiento de trabajadores y político de lo que fue la historia argentina. Gracias a esta presión de los trabajadores, debieron los militares, y obviamente aceptado por Farrell, ir a buscar a Perón, ¿bien?, y traerlo a la Casa Rosada para tratar de calmar a las multitudes. Así Perón dio su primer discurso desde la Casa Rosada sin ser presidente el 17 de octubre. Así los invito a compartir un fragmento de aquel entonces. Muchas veces que sea desde esta hora, que será histórica para la República, el coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Esa
levantarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Así, tras ese momento histórico de nuestra historia argentina, el gobierno de Farrell estableció y confirmó las próximas elecciones democráticas para el año siguiente, en febrero, en 1946. Así se dieron una carrera política con dos tendencias bien marcadas. Una, obviamente, por Juan Domingo Perón, con su vicepresidente Hortensio Quijana, donde Perón organizó su partido político basado en bases sindicales, donde recibió apoyos obviamente de los sindicatos, de los líderes que había conformado una relación bastante estrecha con Perón desde la Secretaría de Trabajo y Prevención, con grupos nacionalistas, obviamente de las fuerzas militares como también que no, también una parte del radicalismo, ¿sí? Lo que se conoció como la UCR Junta Renovadora, militares, grupos militares de el GO como también del gobierno militar e incluso por fuera de ello, y también a la iglesia que se pronunció a favor de Perón. Bien, recordemos que él pertenecía a este grupo político del nacionalismo católico. Por otro lado, obviamente va a ser la propuesta más antipopular, la propuesta más oligárquica, que va a ser la Unión Democrática, bien, que va a ser la fórmula Tamborini-Mosca, donde va a apoyar a esta unión de partidos, y el nombre lo dice, tratando de demostrar que Perón no era la representación de la democracia y ellos sí, y aquí van a participar referentes del radicalismo, el socialismo incluso, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista, obviamente por este gran descontento y perseguimiento que había tenido por parte del Estado en manos bien principalmente de los sindicatos con Perón y obviamente de los empresarios. Bien, estas personas que habían tenido sus grandes pérdidas frente a los logros que había establecido Perón desde la Secretaría para los Trabajadores. Y acá es donde se va a empezar a trabajar mucho el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque en la carrera política, en el debate público, en esos pocos meses que quedaban, apareció un representante de los Estados Unidos, el embajador Braden, lo cual, para intimidar las ideas y propuestas del coronel Perón, expuso y publicó un libro conocido como el Libro Azul de Braden, donde manifestaba todas las relaciones que había tenido el gobierno, el cual había conformado Juan Domingo Perón, con los regímenes autoritaristas, bien, el fascismo y el nazismo, e incluso las ideas que Perón compartía de esos regímenes políticos. En respuesta a eso, Perón estableció una mítica frase que fue Braden o Perón, una campaña política en la cual dividía las aguas, o estás conmigo o estás en contra mío. Y así también Perón publicó en respuesta a ese libro el conocido Libro Azul y Blanco, donde establecía e informaba a la sociedad toda la relación e influencia que tenía planificada Estados Unidos con la otra candidatura política. Así, en febrero de 1946 se realizaron las elecciones democráticas, elecciones que fueron limpias, y esto encima confirmado por el partido perdedor, es decir, por la Unión Democrática, donde por entonces se volvió a una elección sin fraude electoral, bien, donde fue electo por el 52,8% de los votos el coronel Juan Domingo Perón. Así entonces, la historia de la Argentina empezaba a dar paso a una nueva forma de organizar no solamente el Estado, sino también de concebir la política argentina.